Bueno, y sigue teniendo esta novela de EPM su capítulo diario, como corresponde a toda buena novela, en que uno va siguiendo las incidencias de algo que sería a duras penas interesante y llamativo si no fuera porque hay de por medio grandes intereses de la colectividad, no solo paisa, sino también grandes intereses de todos los colombianos en la medida en que EPM tiene tal importancia dentro del mercado energético nacional e internacional también. Nos habíamos quedado en el capítulo de ayer en que al gerente de EPM, la junta directiva le había aceptado finalmente la renuncia después de una sesión maratónica, con grandes preguntas acerca de por qué se había dado esa ruptura entre el gerente de EPM y el alcalde de Medellín. Pues bien, hoy lo que conocemos es que fue el alcalde el que lo declaró insubsistente, no que hubiera renuncia de por medio, sino que fue insubsistente, no fue a las buenas, sino a las malas. Pero sigue existiendo esa pregunta fundamental de por qué, si el alcalde había nombrado al gerente de EPM, si el gerente de EPM iba desde el 2020 hasta el 2023, al cabo del primer año el alcalde le empieza a presionar para que renuncie y finalmente lo declara insubsistente. ¿Por qué quienes eran aliados en el pasado, sobre todo alrededor de esa causa tan importante para la alcaldía, que era demandar a los miembros del consorcio que abarca a los constructores, a los interventores, etcétera, etcétera, de Hidroituango, por qué se dio la ruptura? Y ha habido unas cuantas hipótesis que han trascendido en las últimas horas. Nos habíamos quedado también con un par de hipótesis principales. Una de ellas, que este gerente había decidido, el doctor Rendón, había decidido prorrogarle el contrato al mismo consorcio para que acabe la obra de Hidroituango de una vez por todas y no empezara que los chinos y que no sé qué y que si sé cuánto. Y eso quizás no le habría gustado tanto al alcalde. Pero segundo, que esa empresa que se creó para atender el mercado, la mitad del mercado que dejó Electricaribe en la costa Caribe, Afinia, quizás el alcalde quería tener más control sobre ella, más incidencia en quién se nombraba y no se nombraba, y el doctor Rendón, el exgerente de EPM, había decidido blindarla un poco frente a esas presiones políticas. Ahí nos habíamos quedado y hoy aparecieron dos temas nuevos. El primero de ellos, mucha gente que decía, ¿sabe por qué se dio esa ruptura? Porque EPM autorizó a que Camargo Correa, esta firma brasilera que está metida en todo este rollo, hiciera una decisión y pusiera al frente de sus compromisos en Colombia a una empresa chiquita con un capital chiquito, de manera que no pudiera responder suficientemente cuando le llegara la hora de responder. Lo que ha dicho el gerente de EPM es, eso se inició mucho antes de que yo llegara, esa estrategia de Camargo Correa, y no se aprobó finalmente, por lo tanto, eso no puede ser un motivo. Pero el otro lo soltó el gerente de EPM hoy cuando dijo, aquí se trató de hacer una toma hostil de esta empresa desde la alcaldía de Medellín, a través de la secretaria privada del alcalde, la doctora María Camila Villamizar, que se instaló aquí, empezó a participar en todas las reuniones, empezó a meterse en mis reuniones privadas, pues no privadas, mis reuniones no colectivas, sino individuales con el procurador que salía, con el doctor Carrillo, etcétera, etcétera. Es decir, que le puso una sombra permanente a el gerente. Y no solo eso, sino que hay dos vicepresidentes que también se nombraron muy indicados por el alcalde de Medellín, y que el gerente de EPM también dice, entre ellos me hicieron una triangulación y me terminaron aquí haciendo una fiscalización interna. En ese sentido, yo creo que hay que sacar un par de conclusiones hasta el momento en el capítulo de hoy. Una, el gerente no era ni tan ni muy, es decir, no era una persona totalmente entregada al alcalde, como mucha gente lo señalaba. La prueba de ello es que empezó a tener esta clase de fricciones con el alcalde por tratar de preservar unas áreas de buen gobierno dentro de la empresa y de preservar el buen funcionamiento de la empresa. Pero tampoco creo que tenga sentido que ahora diga, no, es que yo era totalmente independiente y aquí me trataron. Al fin y al cabo nombró dos vicepresidentes, y lo reconoce él mismo, que venían recomendados y presionados desde la alcaldía. Entonces tampoco es que vaya uno a decir que fuera totalmente independiente. Lo que sí queda claro el día de hoy es que si eso que ha dicho el gerente es cierto, que se le fue la secretaria del alcalde y se le instaló allá y se le metía en las reuniones y le decía quién y le decía cómo y le decía cuándo, eso mostraría una falla en la independencia de EPM frente a la alcaldía. Y hay que recordar que la independencia de EPM es clave para su gestión empresarial, para sus resultados,
para los resultados frente a los colombianos, pero también para los resultados frente a quienes tienen la deuda de EPM, una inmensa cantidad de plata que está en bonos internacionales, en el mercado internacional y nacional, y que la gente quiere que sean pagados adecuadamente y no que sea una empresa de bolsillo manejada desde la alcaldía. Y si todo eso, insisto, es cierto, esto va a poner al público a tratar de ver cómo reaccionan dos actores. Uno, esos mismos mercados internacionales, calificadoras de riesgo, el precio de los bonos en el mercado secundario, que se va a decidir sobre la deuda de EPM. Pero dos, la junta directiva, porque esa junta directiva, teniendo gente idónea, otra gente, digamos que no voy a decir que no es idónea, pero por lo menos no ha brillado tanto en su vida personal y profesional como personas idóneas, tendrá que decidir qué hace frente a una empresa que debería ser independiente de las presiones de la alcaldía y que con esta salida del alcalde ha quedado claro, por lo menos en la versión del gerente, que tenía inmensas presiones de esa alcaldía. Amanecerá y tendremos un nuevo capítulo de esta historia.